derrame de petróleo de instalaciones petroquímicas o gasolineras. Como mencioné, nosotros hablaremos sobre derrames de petróleo. Sin embargo, los derrames de sustancias químicas en general son un gran problema para la sociedad debido a que afecta a la salud de su entorno. Específicamente, el petróleo es uno de los principales causantes de la contaminación ambiental. Aun siendo muy beneficiosos sus usos en la producción de sus derivados, sus contras son focos de atención, por lo que es importante crear nuevas alternativas para disminuir su uso. La composición elemental del petróleo, que es aproximado de 85% de carbono, 13 de hidrógeno, 1.5 de sulfuro y 0.1 de nitrógeno, ocasiona catástrofes ambientales por el derrame de hidrocarburos como contaminación de suelo, aire y agua. Casos como Pajaritos, una bomba de tóxicos y Alta la catástrofe ecológica del Río de Santiago mencionan el riesgo de propagación de petróleo. Para ello, se extrae el petróleo de diversas técnicas, como por ejemplo el fracking, que se obtiene del crudo, se refina y se obtienen materias primas como las olefinas y los compuestos aromáticos. Afectaciones y consecuencias de los derrames de hidrocarburos. Por un lado, la contaminación del suelo por hidrocarburos provoca que sus características físico-químicas y biológicas se vean alteradas, por lo que se afecta a la flora, fauna, microorganismos del suelo, etc. Además, también puede haber una afectación en el ámbito social, que incluye los sistemas de producción, la salud, la economía y las formas de vida de las poblaciones, y daños a la salud, debido a los efectos de estos compuestos, los cuales son tóxicos para los humanos y para los seres vivos en sus diversas formas. Causas de los derrames de petróleo o sustancias derivadas. Las estadísticas reportan como principales causas específicas la corrosión interna o externa, ruptura de los equipos y oleoductos, falta de mantenimiento en equipos e instalaciones y error humano. Algunos efectos secundarios de estos derrames de aguas residuales son malos olores, consecuencia de las sustancias extrañas que contienen y los compuestos provenientes de estas materias, acción tóxica, ya que muchos de los compuestos minerales y orgánicos que contienen estas aguas residuales provocan una acción tóxica sobre la flora y la fauna natural de los cuerpos receptores y sobre los consumidores que utilizan estas aguas. Potencialidad infectiva, contenida en las aguas receptoras y que permite transmitir enfermedades y se convierten en peligro para las comunidades expuestas. Y por último, modificación de la apariencia física, la modificación estética en áreas recreativas donde se descargan efluentes contaminados. Los casos de estudios que se utilizaron como referencia son Pajaritos, una bomba de tóxicos, explosión de una planta productora de cloruro de vinilo que cobró la vida de 32 personas por presencia de sustancias tóxicas posiblemente cancerígenas, y Alto la catástrofe ecológica del río Santiago. Los habitantes de municipios de Jalisco denuncian el alto nivel de contaminante del río Santiago, producto de las descargas tóxicas de industrias cercanas. El petróleo es un hidrocarburo, es una sustancia con alto valor agregado, sin embargo existe gran dificultad en su extracción. Generalmente el petróleo se encuentra bajo las capas más profundas de la superficie terrestre. Estos son llamados yacimientos petroleros. La técnica más tradicional es la de taladrar el suelo hasta llegar al yacimiento, y a través de tubos se impulsa el petróleo hasta la superficie. Se requiere ejercer presión, por lo cual existen diferentes técnicas como lo son la combustión in situ, fracking o fractura hidráulica, el uso de las turbinas eléctricas o las bombas de extracción y las arenas bituminosas o arenas cargadas con químicos. Tal cual es, el petróleo crudo tiene poco uso, tiene que ser refinado para obtener de él productos útiles. Es más preciado el petróleo que contiene una mayor proporción de hidrocarburos con pocos átomos de carbono o crudo ligero, ya que permite obtener mayor cantidad de gasolina y de productos petroquímicos. Su precio siempre es mayor que el del crudo pesado, el cual es un poco más difícil de procesar. En México contamos con ambos tipos de crudo, y aquí reciben el nombre de crudo Istmo, el ligero, y crudo Maya, el pesado. Y el crudo superligero se ha denominado crudo Olmeca. La industria petroquímica emplea ante todo como materias primas básicas las olefinas y los aromáticos obtenidos a partir del gas natural y de los productos de refinación del petróleo. La escasa disponibilidad de estos hidrocarburos ha obligado a las industrias a usar procesos especiales para producirlos. Si se desea producir petroquímicos a partir de los hidrocarburos vírgenes contenidos en el petróleo, es necesario someterlos a una serie de reacciones según las 3 etapas siguientes. La primera etapa consiste en transformar los hidrocarburos vírgenes en productos con una reactividad química más elevada. En la etapa 2 se incorpora a las olefinas y a los aromáticos obtenidos en la primera etapa otros heteroátomos tales como el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, obteniéndose así productos intermedios de segunda generación. Y en la etapa 3, las operaciones finales que forman los productos de consumo, para ello se precisan las formaciones particulares de modo que sus propiedades correspondan a los usos que prevén. Entre los usos más comunes de los derivados se encuentran las gasolinas,
naftas, queroseno, gasóleos, fuelóleo, gases de petróleo, asfaltos, lubricantes, coque, fibras sintéticas, preparación de tocador no medicinal, detergentes y plaguicidas. Grupos funcionales en el petróleo. En el crudo podemos encontrar algunos alquenilos, así como sustituyentes aromáticos, como los grupos fenilos, fenoles, anilinas, además de carbonilos, ésteres, ácidos carboxílicos, también algunos haluros y metales pesados que se encuentren en yacimientos de petróleo. Grupos funcionales presentes en los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo se obtienen normalmente cuando éste haya pasado por un proceso industrial. Aquí se suelen añadir o eliminar grupos funcionales como alquilos, alquinilos, entre otros. Naturaleza del petróleo. En el caso de los hidrocarburos, estos tienden a ser moléculas mayormente neutras. Sin embargo, también pueden reaccionar con el medio ambiente, aunque de forma más lenta en comparación con los haluros y compuestos aromáticos. En el caso de los haluros, al ser de carácter más electronegativo, por lo tanto, tienden a ser más reactivos con el medio ambiente, lo que puede generar afectaciones en las zonas donde se libere. Para los compuestos aromáticos, así como los alquenos, pueden ser más reactivos que los hidrocarburos saturados o alcanos, ya que al tener dobles enlaces provocan un aumento en la densidad de electrones, otorgándoles una naturaleza más electronegativa. Interacciones con el sistema metabólico en organismos vivos. En el caso de compuestos aromáticos, como el tolueno, al introducirse en el sistema respiratorio, pueden reaccionar con grupos hidroxilos, aminos, carbonilos, etc. Estas reacciones pueden ocasionar problemas en la salud, tales como en el sistema nervioso, riñones e hígado. Asimismo, tienen la capacidad de destruir eritrocitos, provocando anemia, vómitos y orina en la sangre. De igual manera, es importante mencionar las propiedades que tiene el petróleo y que influyen en el medio ambiente, tales como la solubilidad y la volatilidad. Sobre la solubilidad, los hidrocarburos de alto peso molecular son insolubles en el agua. Según la toxicidad de los componentes es el nivel de solubilidad de los derivados del benceno y el naftaleno. Algún ejemplo de ellos están en esta tabla, como el benceno, que es 1750 miligramos sobre litro, el tolueno de 526, el exileno de 175, entre otros. Absorción del petróleo y sus derivados. Cuando el petróleo se derrama, se esparce y penetra en el suelo. El esparcimiento y el nivel de profundidad que alcance depende del tipo de suelo y el crudo que se haya derramado. En el caso de derrames marinos, su esparcimiento depende de la viscosidad y del viento y el oleaje del mar. En ocasiones, las olas provocan que el petróleo se combine con el agua, formando burbujas. Las más grandes vuelven a la superficie, mientras que las pequeñas son desplazadas por corrientes marinas. Comportamiento de hidrocarburos en el agua. Los hidrocarburos tienden a formar moléculas de agua para formar partículas más densas y hundirse, formando sedimentos. El hidrocarburo puede permanecer sobre la superficie de cuerpos de agua por periodos prolongados. En cuevas de animales y canales sin crudo pueden penetrar las hendiduras de los suelos. Efectos a tomar en cuenta. Suspensión general de actividades. Limitación de rayos del sol en manchas de crudo. Contaminación de la cadena alimenticia. Pérdida de zonas pesqueras y problemas de navegación. Métodos de limpieza. Dispersantes. Se encargan de diluir crudo para que las bacterias puedan degradarlo con mayor facilidad. En el caso de suelos blandos, se pueden mezclar con detergentes biodegradables y agua caliente para su disociación y posterior recolección. Densidad. En este caso, el agua es expulsada por la diferencia. El carburo es bombeado en una embarcación de recogida. Cepas orgánicas. Pueden utilizarse tanto en suelos como en mares. Estas consumen el hidrocarburo y producen compuestos químicos no contaminantes ni dañinos para el ambiente. El primer impacto al producirse un derrame de hidrocarburo en mares ocurre con el fitoplancton, debido a que los hidrocarburos forman una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar, fuente necesaria para realizar el proceso fotosintético. Los combustibles que forman los contaminantes de hidrocarburo aromáticos policíclicos son metano, otros hidrocarburos, hidratos de carbono, ligninas, péptidos, etc.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos y sus derivados se hallan en el medio ambiente y son el producto de diferentes procesos industriales y de combustión. Algunos de estos compuestos son carcinógenos y o mutágenos y posibles disruptores endocrinos. Algunos hidrocarburos se ligan a los lípidos, los cuales se movilizan en el cuerpo ligándose a su vez a las proteínas, y estas pueden llegar a afectar a los ácidos nucleicos ADN y ADRA. Seguridad del petróleo y sus derivados. El petróleo y sus derivados son etiquetados con los siguientes pictogramas de seguridad. Inflamable, sustancias que pueden inflamarse o entrar en combustión. Atención, puede significar toxicidad aguda. Muy nocivo, advierte de sustancia cancerígena, muy dañina o puede llegar a ser mortal. Y tóxica, para el ambiente y organismos acuáticos. Peligros específicos de explosión derivados de las sustancias o la mezcla. Calentar sube la presión y hay peligro de reventar. Vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Los vapores se pueden desplazar grandes distancias y alcanzar una fuente de ignición, inflamarse, producir retroceso de llama y explosionar. Productos de combustión peligrosos, como por ejemplo óxidos de carbono. Vapores que pesan más que el aire se extienden sobre el suelo y producen mezclas explosivas con él. Estabilidad y reactividad. Estos líquidos y vapores son extremadamente inflamables. Los destilados de petróleo pueden reaccionar de forma violenta con agentes oxidantes, tales como tetróxido de nitrógeno, percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, etc. Posibilidad de reacciones peligrosas. Estas pueden ser con materiales incompatibles como sustancias oxidantes fuertes. Y estas sustancias son estables y se almacenan o se encuentran a temperaturas de ambiente normales. Y posibilidad de reacciones peligrosas. Pueden formar vapores, productos de descomposición peligrosos, como el monóxido de carbono y óxidos de azufre, por combustión incompleta y por descomposición térmica pueden emitirse sustancias irritantes o tóxicas como trazas de sulfuro de hidrógeno. Y las condiciones que deben evitarse es mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, etc. Información toxicológica. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, provoca irritación ocular grave, somnolencia o vértigo, puede provocar cáncer, provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Y información ecológica. Es tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos y los vertidos crean una película sobre la superficie del agua, evitando la transferencia de oxígeno. Y ya para finalizar, nosotros concluimos que la actividad petrolera afecta y beneficia notoriamente a la industria y a la sociedad respectivamente. El derivado del crudo abarca grandes cantidades de contaminantes cuando no son manejados con cuidado, por lo que hay que buscar nuevas fuentes energéticas productoras con menos contaminantes y contribuyan al mejoramiento ambiental.